Bienvenidos nuevamente a este tutorial en el cual estamos trabajando con Python y con Qt para crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. En este capítulo pues vamos a ver un ejemplo bastante útil en el cual vamos a ver cómo tras hacer clic en un botón alojado en una ventana principal vamos a abrir un cuadro de diálogo, ya que muchas veces las aplicaciones pues se basan también mucho en eso, en abrir diferentes cuadros de diálogo desde la ventana principal, desde una ventana principal. Bien, esto lo vamos a hacer sin ayudarnos con ningún archivo GUI, es decir, lo vamos a hacer todo desde puro código Python. Bien, para ello pues vamos a crear un nuevo script, al cual lo vamos a guardar como abrir diálogo, y lo vamos a guardar por ejemplo en la misma carpeta main window, que bueno, es con la que hemos estado viendo los ejemplos en los capítulos anteriores. Bueno, y le pasamos la extensión también pyw. Bien, vamos a importar las clases que vamos a necesitar. Bueno, el módulo sys, que ya sabemos que siempre lo vamos a necesitar. También vamos a agregar los widgets. Bien, vamos a incluir esta nueva clase que nos permite crear cuadros de diálogo. También vamos a agregar esta clase que nos permite crear botones, y esta clase que nos permite crear etiquetas label. Muy bien, vamos a empezar creando una clase para crear un cuadro de diálogo, que la vamos a llamar por ejemplo diálogo, y esta clase va a ser heredada de la clase QDialog, que nos va a permitir trabajar con un objeto para un cuadro de diálogo. Bien, vamos a iniciar, vamos a crear el método constructor. Bien, vamos a iniciar el objeto. Como podéis ver, es prácticamente igual como cuando creamos una ventana principal. Bien, vamos a darle las dimensiones a este cuadro de diálogo. Bien, self, siempre recordando que bueno, hace referencia al propio objeto. Bien, en este caso vamos a utilizar este método llamado resize, y este cuadro de diálogo va a tener las dimensiones, por ejemplo, 300 por 300, ancho, alto. Bien, vamos a darle un título a este cuadro de diálogo, por ejemplo, cuadro de diálogo. Bien, vamos a crear una etiqueta label, un elemento, vamos a crear un elemento para este cuadro de diálogo. Bien, aquí podéis ver que estamos utilizando esta clase llamada QLabel. Esto ya va a ser un objeto, esta propiedad va a ser un objeto QLabel. Bien, por el momento pues el diálogo lo dejamos tal cual. Ok, vamos a crear la clase para crear la ventana principal, que la vamos a llamar ventana. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente. Utilizamos la clase QMainWindow. Bien, creamos el método constructor. Bien, y iniciamos el objeto. Muy bien. Vamos a darle un tamaño a esta ventana. Por ejemplo, algo más grande que el cuadro de diálogo. Por ejemplo, 600 por 600. Bien,
vamos a darle un título a esta ventana. Por ejemplo, ventana principal. Bien, vamos a agregarle un botón a esta ventana, que lo vamos a llamar botón. Muy bien. Vamos a darle un texto a este botón. Vamos a asignarle un texto. Por ejemplo, le vamos a asignar el texto abrir cuadro de diálogo, ya que tras hacer clic en este botón vamos a abrir un cuadro de diálogo, que lo podemos ver aquí. Bien, vamos a darle un tamaño al botón. Por ejemplo, 200 de ancho y 30 de alto. Bien, y bueno, vamos a crear un objeto de la clase diálogo. Bien, a este objeto lo vamos a llamar, por ejemplo, diálogo. Que bueno, básicamente incluimos el nombre de la clase que hemos creado, que se llama diálogo. Ok, ahora vamos a crear una función que nos va a permitir que tras hacer clic en el botón nos permita abrir el cuadro de diálogo. Y también le vamos a cambiar, vamos a asignarle un texto a la etiqueta label del cuadro de diálogo. Bien, vamos a crear este método, que lo vamos a llamar, por ejemplo, abrir diálogo. Ok. Bien, previamente lo primero que vamos a hacer es asignarle un texto a la etiqueta. Bien, accedemos al objeto diálogo. Bien, al nombre, bueno, el diálogo, pues ya una vez que estamos aquí en el objeto diálogo podemos acceder a las propiedades de la clase diálogo. En este caso tenemos una propiedad aquí que podéis ver que se llama etiqueta. Podemos acceder a ella y asignarle un texto, por ejemplo. Y le podríamos asignar el texto diálogo abierto desde la ventana principal. Ok, y ejecutamos el diálogo, el cuadro de diálogo. Bien, nos falta una cosa muy importante, que es capturar el evento clic del botón. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Accedemos al objeto. Vamos a acceder a esta propiedad llamada clicked. Y bueno, cuando hagamos clic en este botón, vamos a llamar a la función abrir diálogo. A la función, mejor dicho, al método abrir diálogo. Ok. Y bueno, ahora vamos a iniciar la aplicación para que, bueno, inicie la ventana. Bien, ventana. Mostramos la ventana y iniciamos la aplicación. Ok, bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a guardarlo. Abrimos la consola y nos dirigimos a donde tenemos el script. Bien, y bueno, vamos a ejecutarlo. Python, abrir diálogo.
Bien, aquí tenemos la ventana principal que hemos creado directamente con código Python. Bien, sin esta cosa, sin apoyarnos en un archivo WIN ni nada. Bien, y tenemos aquí el botón que hemos creado y vamos a hacer clic sobre él. Bien, y podemos ver cómo hemos abierto el cuadro de diálogo. Y al hacer clic sobre el botón le hemos pasado un texto a la etiqueta label que contiene el cuadro de diálogo. Para que veáis que, bueno, este ejemplo es muy útil para cuando tengáis que estar trabajando con cuadros de diálogo desde una ventana principal. Pues muy bien. Espero que les haya gustado y bueno, próximamente más. Saludos.